Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles, UPADI y la Asociación Costarricense de Ingeniería Estructural y Sísmica les da la bienvenida a la charla de esta noche, Consideraciones para el diseño, fabricación y construcción de conexiones en acero, a cargo del panelista, el ingeniero Carlos Gómez Torres. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Daniel Ureña Muñoz, director de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, quien les dará unas palabras de bienvenida. Adelante, don Daniel. Hola, muy buenas tardes. Bueno, de parte del Colegio de Ingenieros Civiles, agradecerle al expositor por la presentación que nos va a dar el día de hoy. También de parte, de ACIDA, la Asociación Costarricense de Ingeniería Estructural y Sísmica, lo que les quería comentar es que para finales de octubre vamos a tener ya la tercera edición de Steel Day. Entonces, en el marco de Steel Day, que va a ser para octubre, para finales de octubre de este año, vamos a iniciar con un ciclo de webinars que están relacionados justamente con la parte de acero, con el tema acero. Para presentar al ingeniero Carlos Gómez Torres, él es ingeniero civil, tiene más de 10 años de experiencia profesional en diseño y dirección de construcción, tanto de obra pública como privada. Es miembro de la Comisión Nuevo Código de Construcción de Costa Rica, del SIC. Es especialista en diseño estructural y sismorresistente de edificaciones y es máster en gerencia de proyectos en ingeniería de la construcción. La dinámica que vamos a seguir es, vamos a tener la presentación del webinar y luego al final vamos a atender preguntas. Le doy la bienvenida al ingeniero Gómez. Muy buenas noches a todos. Voy a encender unos segundos la cámara web para que nos conozcamos un poco. Dame un segundo por aquí. Creo que por ahí me están viendo. Un gusto a todos y muy honrado de la invitación que me hace el Colegio de Ingenieros Civiles para dar esta charla y con mucho gusto. Soy del tipo de profesional que cree que compartir el conocimiento es la única manera de correr la línea del conocimiento, porque te enfrentas a las preguntas de otros profesionales y demás. Y si no estás dispuesto a compartir ese conocimiento, creo que todo lo demás quedó tirado, ¿verdad? Por ahí. Y bueno, espero que la charla sea de su agrado y iniciemos. Voy en este momento a apagar la cámara web. Quiero que nos concentremos en el tema de la presentación y ir viendo cada uno de los tópicos relacionados. Ahí en pantalla, vamos a ver si están viendo ya la presentación. Consideraciones para el diseño y fabricación para el diseño, fabricación y construcción de conexiones en acero, o consideraciones para el diseño, fabricación y montaje de conexiones en acero, ¿verdad? Como tal. En cuanto al índice, es un tema, o sea, traté de recapitular y resumir un tema que es gigantesco en la ingeniería estructural como tal. Y bueno, lo resumo en 4 tópicos, más uno final, que es simplemente información de contacto, que es básicamente una pequeña introducción. Índice 2, consideraciones para el diseño de conexiones atornilladas, consideraciones para el diseño de conexiones soldadas, consideraciones de fabricación y construcción de conexiones, e información de contacto. Evidentemente, este webinar es sumado a otros que han dado otros profesionales como Chacón y demás, que han sido muy buenos, más los que han dado en otros seminarios y congresos, para ir sumando un poquito todos los días a ese tema tan interesante y tan inmenso que existe, ¿verdad? En la ingeniería estructural y diseño de edificaciones en acero. En cuanto a la introducción, primero es importante hablar un poco de la importancia de las conexiones, ¿verdad? Como tal. Las conexiones evidentemente pues tienen una gran importancia,
ya que en primer lugar, en base o en función a su forma, definen las condiciones de rigidez de conjunto. Y por otra parte, en base a su resistencia y comportamiento, condicionan el desempeño estructural, incluyendo incursión inelástica, disipación de energía ante eventos sísmicos, ¿verdad? Como tal, cuando están diseñadas para este fin, evidentemente, porque habrán conexiones que no se diseñarán para ese fin. Las conexiones, sin duda alguna, van a representar un punto vulnerable de una estructura, ya que de presentarse una falla prematura, digamos, del tipo frágil, podría generarse un colapso inminente de la misma, ¿no? Y debido a ello, pues las conexiones de aquellos miembros estructurales como vigas, arrastramientos, columnas, que pertenecen a ese sistema resistente a sismo, pues deberán diseñarse para la máxima resistencia probable, tanto axial, cortante y momento de dichos miembros, ¿verdad? Evidentemente incluyendo la sobreresistencia, el endurecimiento del acero, así como la ubicación y la formación de rótulas plásticas como tal. Entonces, básicamente, digamos, la filosofía de las conexiones establece que el elemento falla en una condición dúctil cuando se habla de criterios de absorción y disipación de energía, y a pesar de tener esa condición, la conexión permanece estable, ¿verdad? Es como quien dice, como ver el cuerpo humano en su integralidad y recibir un disparo en las rodillas, inmediatamente te vas al piso. Entonces, definitivamente las articulaciones y conexiones van a representar ese punto, digamos ahí, que va a condicionar ese desempeño estructural y va a definir la rigidez del conjunto del sistema estructural. Entonces, sin duda alguna es donde hay que sacar la lupa y afinar el lápiz para que esto quede cubierto, ¿no? Adicionalmente, como todo en la ingeniería civil y demás, nosotros partimos de una idealización de los modelos estructurales, ¿verdad? Eso debe realizarse evidentemente en función de la conexión que se ha decidido utilizar en el sistema constructivo como tal. Y como se mencionó anteriormente, dependiendo del tipo de conexión, se obtiene una rigidez rotacional de la misma que va a influir directamente en la rigidez del sistema y el flujo de tensiones que se origine, ¿no? Cambiar la definición de conexiones va a conducir a un comportamiento de sistema totalmente distinto al modelado, si no se hace correctamente, y de producirse, la idealización del modelo estructural debe ser actualizada y revisada para dar validez constructiva al sistema, porque, digamos, cuando uno está modelando en ETAPS o está modelando en SAP 2000 o en cualquier otro modelo o en cualquier otro programa, en CIPE y demás, de uno parte del hecho de que tenés un empotre. Y de nada sirve definir en el ETAPS o en el SAP 2000 que eso es un empotre si la conexión no se comporta como un empotre. Entonces, debe entenderse muy bien la idealización que se va a hacer, ¿verdad? En la estructura. Obviamente, en función a esa idealización, definir las conexiones y luego pasa a fabricación y construcción o fabricación y montaje de las mismas en conjunto con taller. Como tal, por más que queramos ser muy expertos en planos de taller y demás, el taller siempre tendrá sus observaciones, producto de su experiencia, producto del tipo de herramientas que tienen en el taller, etcétera, 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 ¿no? Este tema es tan gigantesco, pero tan gigantesco, que todos los días sale un documento nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí traté de resumir solo una parte de lo que hay que saber en conexiones en acero. Faltan más guías, estas no son todas. Evidentemente el código sísmico que como código pues se va a encargar de resumir o de recolectar toda la información de las normativas de referencia que aparecen en cada uno de los capítulos, en este caso específicamente el capítulo 10, que hace referencia a las normativas asociadas a la soldadura, la de 1.1, de 1.8 y el capítulo J, evidentemente, de la norma ANSI ISC 360, que ya apareció en la versión 2022 y otra vez sentarse a aprender de nuevo, ¿no? A ver qué habrá cambiado, a ver qué se incluyó, cuál fórmula ya no es como la versión anterior. O sea, todos los días se aprende algo nuevo. Igual va a pasar con las conexiones precalificadas que aparecen como referencia del código sísmico como tal. Y sin duda alguna en todo lo que son sistemas mixtos, digamos, unión de acero con concreto, pues va a entrar el capítulo correspondiente a anclajes del ACI 318-2019, que hay una serie de temas interesantes asociados a separación centro a centro entre pernos,
cuando las vigas o lo que sea tienen torsión, ya la separación es mayor, y todo eso lo va a regular el ACI. Entonces, una maraña de normativas y guías de diseño que el profesional o nosotros debemos dominar para empezar a meternos a este tema. Yo estimo que en las guías de diseño y libros y demás hay más de 1000 conexiones en acero posibles. Entonces, bueno, será sentarse, ir aprendiendo cada una de ellas, cómo se diseña cada una de ellas, revisar las guías de diseño, la 1, la 4, la 3, 16, 17, 21, 24, ¿verdad? Como tal, repito, faltan más. Aquí simplemente pegué las que me cabían en la filmina. Pero es un tema, sin duda alguna, que, o sea, va a requerir de toda nuestra dedicación, irnos metiendo norma por norma o en cursos de capacitación de diseño de conexiones, y a pesar de que usted lleve esos cursos de capacitación o especialidades, lo que sea, te vas a encontrar siempre con algo nuevo y algo que no se sabe. Y yo, por ejemplo, que he dado cursos de capacitación en diseño de conexiones, entran profesionales ahí, ingenieros, máster y demás en estructuras, y me hacen preguntas que me hacen volver a la norma a leerlo y mira, si es cierto lo que me está preguntando este señor. Aquí yo estoy despreciando esto. Y repito, o sea, es un tema que hay que sentarse a leer todas las normas y empezar a enlazar todo este grupo de normativas para pues, diseñarlas correctamente y idealizarlas correctamente en los modelos estructurales, ¿verdad? Como tal. Evidentemente, siendo la máxima autoridad, pues nuestro Código Sísmico de Costa Rica, como documento oficial que va a codificar todas esas normativas y tratar de incluir en su articulado, pues todo lo que consideren importante, ¿verdad? Más lo que ya propiamente incluye cada normativa. En cuanto a la clasificación de las conexiones, bueno, el tipo de conexión se va a clasificar por 3 partes. Digamos, puede ser por la fuerza que transmite, por lugar de fabricación o por mecanismo de resistencia a la conexión. Cuando se clasifican por la fuerza que transmiten, evidentemente vamos a tener fuerzas de corte. Y en ese tipo de fuerzas vamos a proponer una conexión flexible, ¿no? Cuando se tiene fuerza cortante y aumento flexionante, evidentemente vamos a requerir una conexión rígida o semirrígida, y cuando ya existen fuerzas internas de tensión y compresión, pues vamos a proponer algún tipo de conexiones para armaduras y contraventeos, ¿no? Con respecto al lugar, evidentemente conexiones en taller y conexiones en campo, ¿verdad? Las conexiones en taller, pues evidentemente hechas prefabricadas en un taller, y conexiones en campo, tratar de minimizar lo que uno pueda en campo, ¿verdad? Para que sea fácil de construir. Y yo, como parte de la Comisión de Nuevo Código de Construcción, en algún momento llegaremos a ese capítulo para que ese nuevo Código de Construcción pues se considere todo lo que tiene que ver con conexiones de taller y planos de taller y planos de montaje y todo lo demás, que son completamente distintos uno del otro. Y con respecto a clasificación por mecanismo de resistencia, bueno, se van a dar conexiones por fricción y conexiones por aplastamiento. Y aquí en este recuadro de la derecha podemos ver el tipo de conexión, simple o de momento, y dentro de las simples vamos a tener conexiones a tracción, conexiones a compresión, conexión a corte en pórticos, y aquí algunos ejemplos de cuando se usa una u otra, ¿no? O sea, por ejemplo, en conexión simple, en conexión a tracción, cuando hay tracción directa, miembros colgados, como perchas, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Arrastramientos y conexiones a compresión, evidentemente empalme de columnas o planchas base, placas base. Y conexiones a corte en pórticos, ya sea con 1 o 2 angulares al alma de la viga, con una plancha al alma de la viga, plancha extrema de la viga, conexiones con perfil T o conexiones de asiento, ¿verdad? Luego entra el tipo de conexión a momento, que se van a subclasificar en totalmente restringidos o parcialmente restringidos. Y los ejemplos, pues, mediante planchas soldadas empernadas, las típicas flange plate, mediante perfil T, plancha extrema, ¿verdad? Y parcialmente restringidos van a ser conexiones al alma de la viga mediante algún angular simple o doble, plancha corte, plancha extrema y angular de asiento, ¿verdad? Entonces, repito, desde que uno viene modelando el pórtico, la estructura en 3 dimensiones, en cualquier software que usen, pues hay que empezar a idealizar desde ahí todo ese tipo de condiciones. Y en cuanto a cómo se clasifica la una o la otra, bueno, básicamente
una regla aproximada para saber más o menos cuál es la que va a regir, es que, bueno, que las conexiones simples tienen el 20% de la rigidez total, mientras que conexiones semirrígidas entre 20 y un 90% y conexiones rígidas más de un 90% de la rigidez total, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hay programas que nos van a permitir a nosotros de alguna manera generar el diagrama momento-rotación de la conexión, y ese valor que define esa conexión yo lo voy a meter en el programa, y de ahí verificar cuál es, o sea, cómo afecta esa rigidez rotacional de la conexión al pórtico, y diseñar el pórtico considerando esa introducción de la rigidez rotacional de la conexión, y verificar derivas y todo lo demás, ¿verdad? Pero hemos estado, bueno, digo hemos porque sé que muchos profesionales pues sí las están considerando. De nosotros entramos al ETABS, al SAS del MIL o cualquier programa, modelamos el pórtico, la estructura, se corre, pero ¿quién se sienta a ir a un programa, por ejemplo, como IDEA u otros programas que permiten calcular la rigidez rotacional de las conexiones y volver al programa a digitar esa rigidez en el nodo? Bueno, hay que hacerlo, porque eso evidentemente va como lo dije en la primera filmina, condiciona la rigidez de conjunto del sistema, y es parte de lo que hay que ir haciendo, ¿no? Como tal. En cuanto a conexiones simples, aquí en esta imagen les muestro algunas que podrían ser, ¿verdad? Evidentemente, a título de ejemplo, son algunas de las que están aquí. Es importante destacar que en general solo se conecta al alma de la viga en ese tipo de conexiones, lo cual permite la rotación. Entonces, aunque usted considere que esa conexión solo tiene cortante, dependiendo de la excentricidad entre el centroide del grupo de soldaduras y los pernos, va a generarse un momento. Entonces, lo que parece una conexión muy simple a corte termina teniendo flexión. Y bueno, va a depender de a qué elemento está conectado esa viga, ya sea al patín de una columna o al alma de una viga maestra, el cálculo específico de ese momento adicional. Y repito, lo que parece una conexión simple a corte termina teniendo flexión producto de la excentricidad, repito, entre el grupo de soldaduras y el grupo de pernos, ¿no? Repito, estos son simples ejemplos de conexiones simples a corte. Habrán muchos más. Repito, se estiman más de 1000 conexiones posibles en todas las normativas ANSI y SC, más las que se le ocurra a las personas hacer como tal. Y yo pienso que ANSI y ISC como tal pues ha tratado digamos, de generar todas estas guías de diseño que hablaba al principio porque ¿cómo resuelve usted una conexión si nunca la ha visto, no? Entonces lo que han hecho es, pues, propongo esta y así se calcula. Ve a ver si le sirve. Y repito, pues el profesional tomará la decisión de ajustar, de allanarse a esa recomendación o hacer los cambios que eso amerite, corriendo la conexión en un software un poco más avanzado y demás, ¿no? Que ahora hay un montón. Bueno, adicionalmente en conexiones del tipo cortante, aquí se muestran algunas imágenes que representan ejemplos de ese tipo de conexión, ya sea tracción, compresión, evidentemente muy usado en Serchas, ¿verdad? También utilizados en arrastramientos, en tensores, elementos de estabilización lateral de perfil del sistema primario de la estructura, entre otros, ¿no? Como tal. Con respecto a conexiones a momento, ya sea parcialmente restringida o totalmente restringida, repito, estos son imágenes, ejemplos de algunas de esas conexiones. Y bueno, repito, este diagrama va a definir en qué condición estamos, si en una condición simple, en una condición parcialmente restringida, y por encima de esta línea, una conexión totalmente restringida del último 10%. Recuerde que era, digamos que esta altura de la línea horizontal a la primera línea punteada en pendiente va a ser el 20%, del 20 al 90 es este otro rango, que es parcialmente restringidas, y de esta línea punteada final, que está muy cerca del eje de las abscisas, al eje vertical, vamos a tener el último 10%, que son las conexiones totalmente restringidas, ¿no?
Y la clasificación va a depender de la rigidez que tiene la conexión en función a la rigidez que tiene, en función a la rigidez rotacional que tiene la viga en el punto del nodo, ¿no? Entonces ahí la vamos pues a clasificar. Seguidamente, pues ya nosotros sabemos que en cuanto a conexiones atornilladas, pues vamos a requerir pernos como tal, que bueno, un poco básico, ¿no? Son de acero al carbono. Los de resistencia normal, los A307, son similares a los pernos de máquina ordinarios, usados para cargas estáticas bajo una condición de corta tracción. También son usados para montaje. Y luego van a aparecer los pernos, los A325, A490 en condición británica o métrica, ¿verdad? Y generalmente fabricados en templado por tratamiento térmico para obtener una mayor resistencia, ¿verdad? Y ya estos se van a poder usar en conexiones de fricción, con pernos pretensionados, ¿verdad? Como tal, no permiten el deslizamiento, y en donde sus pernos son apretados para lograr el ajuste de conexión de aplastamiento, como tal. Repito, pues de aquí en Costa Rica se consiguen, hay varios proveedores, como tal, donde fácilmente se consiguen y son muy baratos. A veces la gente tiene ese pensamiento de que las conexiones atornilladas son costosas, y no. Son pernos de $1 o $2 y más bien son demasiado baratas como tal. Y en cuanto a soldadura, pues aquí en el SIC se han dado charlas muy buenas de soldadura y en el Steel Day y todo lo demás como tal, que puedo sumar yo más a esas super charlas que ha dado Chacón y otras charlas que ha dado otros profesionales, Gustavo Porras y demás, que puedo sumar yo a eso, ¿verdad? Como tal. Los que han estado siguiendo los webinars, pues tendrán clarísimo eso, ¿no? Que evidentemente, pues la soldadura va a ser el proceso con el cual se unen esas partes mediante el calentamiento de su superficie, ¿no? Como tal. Existen dos tipos con gas y con arco, y bueno, va a depender del tipo que yo desee. En cuanto a diseño, fabricación y montaje o construcción de la estructura de acero, hay que especificar el proceso en la conexión. ¿De qué sirve que usted diseñe la conexión considerando SAW o considerando SMAU si en el plano usted no dice ese proceso? Uno de los dos es más eficiente que el otro, pero en el plano usted está colocando con cuál usted diseñó la conexión para que el taller lo sepa. Bueno, eso es parte de las consideraciones de fabricación que habrá que incluir para que el fabricante sepa con cuál proceso y con cuál nivel de eficiencia usted diseñó la conexión para hacerlo en taller, ¿verdad? Cosa que cuesta bastante ver en los planos porque lo que hacen es pegar una serie de detalles típicos de conexiones que se encuentran en otros planos y al final habla de los tres, incluso de los tres procesos. Yo he visto planos de estructuras de acero hablando de los tres procesos. Y al final ves los detalles de conexiones y en esos detalles de conexiones no se dice con cuál proceso el taller debe trabajar. ¿De qué sirve poner eso en un plano? De nada. Entonces es parte de lo que hay que ir corrigiendo y detallando adecuadamente. Aquí muy simplemente, ¿verdad? En cuanto a conexiones atornilladas, bueno, las ventajas, rapidez de montaje, evidentemente menor tiempo de ejecución de obra, no se requiere mano de obra especializada, inspección visual sencilla y económica, facilidad de sustituir piezas dañadas, mayor calidad de obra. Y en desventajas, bueno, mayor trabajo en taller, requerimiento de personal calificado, cuidado en la elaboración de plan de taller y montaje, se requiere mayor precisión geométrica, evidentemente, en tolerancias de 1/8, ¿verdad? Incluso un 16avo en otro tipo de condiciones. La estructura pesa más, eso es evidente, ¿verdad? Pero no quiere decir que va a quedar por fuera de los cálculos de esa conexión. Y fallas típicas, bueno, ya las estuvimos mencionando y aquí se muestra un poco, digamos, aquí el tipo de falla, ¿no? Por cortante, por aplastamiento, desgarramiento o sección insuficiente de la placa. Y en conexiones soldadas, bueno, ventajas, bueno, se tienen estructuras más rígidas, se elimina material en algunas conexiones no pertenecientes al sistema sismo resistente, menor trabajo en taller. Y desventajas, se induce a altas temperaturas del acero durante aplicación de la soldadura, requiere mayor revisión en la obra y necesita mano de obra calificada, ¿verdad? Evidentemente las condiciones climáticas van a regir, ¿verdad? Y sitio de la obra, pues van a afectar la calidad. La inspección es costosa, ¿verdad?
Y bueno, aquí a la derecha estamos viendo una tabla de temperaturas de precalentamiento entrepasadas que debe cumplirse dependiendo del espesor de la junta, el electrodo usado y demás, ¿no? Y cuándo va a ser necesario cada uno de ellos. Ya entrando al tópico 2, que son consideraciones para el diseño de conexiones atornilladas. Bueno, repito, ya estuvimos hablando de los materiales. La especificación, pues ANSI ISC 360 en todo lo que es el capítulo J, ¿verdad? Adopta los pernos ASTM F3125, la cual incluye los grados A325, A490, F1852 y F2280, ¿verdad? Y bueno, la especificación ya propiamente la norma, la ASTM F3125, lo que va a hacer es cubrir todos esos requisitos químicos, físicos y mecánicos de esos pernos estructurales fabricados de acero como tal. Y esta última especificación simplemente pues buscó consolidar y reemplazar los 6 estándares de la ASTM que venían desde media hasta 1,5 en diámetros para los distintos pernos mencionados, ¿verdad? Otro aspecto importante de esa consolidación es que se modifica el aumento del tamaño de las perforaciones estándar y los anchos de las perforaciones de ranura corta y ranura larga para pernos de 1 pulgada y diámetros mayores. También se incrementó la pretensión mínima en pernos de 1 y 1/8 y mayores, ¿verdad? Como tal. Y aquí una imagen de físicamente cómo se vería, digamos, cada uno de esos pernos, ¿no? Como tal. Materiales, seguidamente, bueno, todo lo que son pernos, arandelas, tuercas y demás, está sujeto a las especificaciones ASTM y va a ser aceptable ser usados de acuerdo a las especificaciones de la 360, ¿no? Y aquí he tratado de resumir un poco cuáles son las normas que van a aplicar o que vamos a tener que especificar en cuanto a pernos, barras de anclaje, tuercas, arandelas DTI, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a pernos ASTM, últimamente ya, por ejemplo, la gente de Hilti, que distribuido por Superba, ya estuvo homologando unos pernos para esta parte de ASTM F1554, que ha sido una lucha de nosotros, de los profesionales, para que ojalá se vendan en el país y sea fácilmente, o sea, que se consigan fácilmente. Por dicha, Superba y Hilti se interesó en homologar sus pernos y ya podemos contar con pernos que cumplen la especificación ASTM F1554 para todo lo que son anclajes a concreto, ¿verdad? Y es importante mencionarlo. Pero es parte de las normas que hay que dominar y tener claro en las especificaciones técnicas. Los tipos de pernos, bueno, ya estamos hablando de que evidentemente los pernos, los ASTM A307, se permite su uso excepto cuando se especifica su pretensado como tal. Y bueno, habría que leer esta especificación como tal para ya tener un poco más de claridad en cuanto al uso del perno para satisfacer distintas disposiciones asociadas al diseño estructural. Y la tabla de dimensiones como tal de pernos, arandelas y todo lo que tiene que ver, que van desde media hasta 1,5, ¿verdad? Sí se consiguen más grandes. Bueno, ya estuve hablando de este tipo de cosas, los pernos A325 y demás, su representación. Y el tipo de acabado en el que se puede conseguir, ¿verdad? El perno se puede conseguir simples, sin recubrimiento, galvanizados mecánicamente, sin recubrimiento. Bueno, depende de lo que yo busque. Voy a tener que especificar un perno en específico en la conexión, repito, dependiendo de lo que yo busque hacer. Y yo busco un elemento galvanizado o no, pues voy a ver cuál me sirve y cuál no me sirve. Y cuál no me sirve. Y en función a eso decidir el tipo de perno que voy a usar. Y bueno, en el tipo de junta, para las juntas con pernos que estén solicitadas en cortante o corta y tensión combinados, el profesional responsable deberá especificar el tipo de junta en los documentos del contrato, según el apriete ajustado o pretensionado contra el deslizamiento crítico, que bueno, a mi criterio es el tipo de conexiones como que hay que evitar, ¿verdad? Pero las habrán en los edificios, pero ojalá tratar de evitarlas lo más que uno pueda con conexiones tipo en plate y demás que no ameriten tener conexiones por el deslizamiento crítico. Que ahora vamos a comentar algo más sobre esto. Y aquí en esta tabla pues se muestra el tipo de carga, cortante,
cortante y tensión combinados o solo tensión. Y el tipo de aplicación y el tipo de junta que se va a considerar para esos efectos, ¿verdad? Como tal. En cuanto al apriete, bueno, se hace básicamente con fuerza manual, ¿verdad? Giro de tuerca en función del diámetro y la longitud del diámetro. Y dependiendo de la longitud del perno y el diámetro del perno, va a depender de la zona, digamos, como tal, en la que yo requiera, digamos, apretar esa conexión, ya sea con un tercio de vuelta, media vuelta, 2/3 de vuelta, evidentemente marcando el perno para yo revisar como profesional que se esté cumpliendo con el giro de tuerca apropiado para garantizar una tensión entre las placas que estamos uniendo, ¿no? O garantizar una fricción entre las placas que estamos uniendo. Y bueno, estas son tablas que ya imagino que han visto en normativas, que son, hay que tener mucho cuidado con la ingeniería de detalle, en función del diámetro del perno, venir y revisar cuáles son las dimensiones recomendadas H1, H2, C1, C2, para que en el proceso constructivo al taller no le estorbe la arandela con otra arandela. O sea, de nada sirve, repito, generar una conexión que no se pueda construir. Entonces es parte de las tablas que hay que cumplir y revisar siempre que estamos diseñando conexiones, digamos, con esta configuración, con estas configuraciones. Que es la tabla 8.4 del manual, ¿no? Del manual ISC. Y bueno, hay otras, digamos, distancias en diagonal también. Digamos, evidentemente con el socket estándar y demás, hay que cumplir distancias diagonales C1 y demás, distancias P, distancias F, que en función al diámetro del perno, pues yo voy a tener que regular que estas distancias centro a centro entre pernos se cumplan o incluso distancias diagonales, ¿verdad? Cuando tengo pernos ya sea alineados o desalineados, ese tipo de cosas, para que el taller, para que la conexión sea construible. Nada me sirve, repito, una conexión que yo proponga ahí que no la puedan construir, no tiene mucha lógica. Entonces, bueno, es parte de otra de las tablas que hay que cumplir. Y bueno, aquí se va a especificar ya en el capítulo J de la ANSI ISC 360 el tipo de perno, como tal, A325, A490 u otros en distintos diámetros y cuánto va a ser la pretensión mínima en toneladas que va a requerir, ¿no? Y aquí es la misma tabla, nada más que en otra unidad en cuanto a la representación del perno, ¿no? Está en milímetros, pero es la misma tabla. Entonces, esto debería estar, repito, en las especificaciones. Parte de lo que hay que incluir en las especificaciones. Por eso el servicio se llama planos de especificaciones técnicas. Y repito, uno revisa planos de diseño estructural, de estructuras de acero, y estas tablas no vienen, asumen que el taller lo sabe. Entonces, bueno, si está muy seguro del taller que va a usar el cliente para construir, muy probablemente se pueda obviar, porque estás garantizando que un taller calificado va a hacer, digamos, toda la fabricación y montaje de la estructura. Pero eso habría que saber a ciencia cierta cuál es el taller que va a contratar el cliente para construir, ¿no? O que la constructora va a contratar para ejecutar la estructura metálica. Pero debería estar dentro de las especificaciones. Y bueno, todo lo que son tensión, digamos todo lo que son tensión de tracción nominal y tensión de corte nominal, en función del tipo de perno que yo elija para incluirlo en el diseño y que yo considere específicamente cada una de esos esfuerzos o resistencias en tensión de los distintos pernos que yo incluya, ya sea que considere que está dentro que la rosca está en el plano de corte o que no está en el plano de corte. Y repito, esa tabla es del capítulo J, tabla J 3.2, donde va a regirse todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es también parte de lo que uno debería verificar del taller, que sea un taller que tenga una muy buena trazabilidad, un muy buen proveedor de los tornillos, de las placas y demás, para yo de alguna manera asumir que ese taller está cumpliendo con materiales que cumplen este estándar de calidad, ¿no? Y bueno, parte de lo que hay que también incluir en las especificaciones. Muy extrañamente, la gente cuando diseña conexiones, parte del hecho de la separación mínima centro a centro entre pernos.
pero también hay distancias máximas. No es que uno pueda hacer lo que uno quiera, ¿verdad? Básicamente, digamos, la distancia máxima desde el centro de cualquier perno remache hasta el borde más cercano a las partes será 12 veces el espesor de la parte conectada, pero no debería exceder las 6 pulgadas. O sea, también está regulado la distancia máxima, digamos, de gramiles o distancia centro a centro entre pernos para este caso. Y bueno, aquí en esta tabla ya lo que se va a mostrar es cuál va a ser el diámetro estándar con sobretamaño, con ranura corta o con ranura larga, dependiendo del tipo de conexión que yo esté diseñando. La misma tabla, pero en formato métrico, como tal, y los distintos, digamos, diámetros, qué es lo que se le suma, digamos, en milímetros al diámetro estándar para considerar. Recuerden que antes, es que ahora hay unos cortes con láser que son espectaculares en los talleres, ¿verdad? Corte con plasma y demás. Pero antes estos huecos se hacían por punzonamiento. Y si se hacía por punzonamiento, se asumía que la periferia de la perforación se dañaba de alguna manera. Entonces al diámetro nominal del perno se le sumaba un octavo, ¿no? Y si no se hacía con punzonamiento, se le sumaba a ese diámetro un 16avo. Pero repito, ya ahora hay talleres con corte láser y demás que van a hacer una perforación precisa de la perforación. Hay varios, repito, que las tienen, hay otros que no, que son más artesanales y lo van a hacer por punzonamiento. Pero repito, hay que tener claro cuál es el taller que me va a construir a mí la estructura metálica. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy diseñando y yo estoy considerando este incremento de la perforación por el tema del punzonamiento, ¿cómo sé yo si el cliente va a elegir a un taller artesanal que no tiene esa máquina o un taller que sí la tiene, que va a hacer un corte preciso? Pues bueno, desde el diseño es uno conservador y dice, bueno, voy a sumar un octavo porque yo no sé. Pero si usted está seguro, entonces le suma un 16avo, ¿verdad? A esa perforación de diámetro estándar del perno, ¿no? Y bueno, ya otro tipo de perforaciones en ranura corta y ranura larga, en donde básicamente se busca que la dirección de la carga sea perpendicular digamos, a la parte larga o corta de la perforación. Y bueno, distancias mínimas al borde, dependiendo del tipo de pernos, otra tabla normativa que hay que cumplir. Y bueno, la misma tabla, pero en formato métrico. Y todo lo que son incrementos de distancia al borde asociados al diámetro del nominal del conector, agujero del conector y el tipo de agujero ranurado que se tenga para este incremento asociado, ¿no? Ya sea ranura corta o ranura larga, como aparecían en los dibujos anteriores. Entonces son tablas normativas que hay que tener en claro. Valores de incremento, es la misma tabla en formato métrico. Y todo lo que son anclajes, que ahí hay que hacer una observación porque a veces se diseña, por ejemplo, una placa base con separaciones de pernos, separaciones centro a centro entre pernos, siguiendo lo que dice ANSI y SC, por ejemplo, con 3 diámetros de barra. Cuando el capítulo 17 del Código Sísmico es muy claro y especifica, mira, no, son 4 diámetros de barra. Entonces no es lo mismo conexión acero con acero que acero con concreto. Entonces ahí es donde va a entrar en juego el capítulo de anclajes del ACI, que se suma a la maraña de normativas y reglamentos que hay que cumplir, ¿verdad? Para garantizar econo de arrancamiento y todos los ocho tipos de falla, ya sea por corte o por tensión, asociados a ese arrancamiento, ¿no? Y bueno, para este caso, pues esta tabla que está aquí, lo que va a representar es, repito, las tensiones con las que uno va a diseñar que uno va a asumir en el perno. Y habría que ver ya directamente la homologación que hizo Hilti del perno que se consigue aquí en el país para verificar el tema de la tensión cedente de ese perno, ¿no? Y bueno, leerse la guía, evidentemente, la guía de diseño número 1 como tal. Y evidentemente también en la ingeniería de detalle está muy claro de que los pernos no me peguen con aros, que los pernos no me peguen con barras longitudinales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, definitivamente pretender diseñar conexiones en acero sin hacer una ingeniería de detalle va a ser un problema porque cuando llegas al proceso constructivo todo choca. No hay que sentarse con el dibujante o solo
a modelar la conexión y garantizar de que no pegue ningún perno con nada. Y se ve todo el tiempo, digamos, conexiones atornilladas como tal, de placa base y demás, que llega uno y no coinciden. Están los pernos completamente desalineados, me pegó con una varilla. Y bueno, eso es prueba de que no se está haciendo la ingeniería de detalle que amerita el diseño de conexiones en acero, como tal. Y bueno, tablas recomendadas de los Weicher o las placas que van al final de los pernos de anclaje en función del diámetro del perno, de qué tamaño es esa piecita, cuadrada o rectangular. No tiene por qué ser cuadrada, en función a ese diámetro. Y hay que modelar el tamaño de ese Weicher o placa que está al final del perno para generar un poco más de resistencia a la extracción. Si usted no modela el tamaño de esa plaquita que está al final y esa plaquita termina pegando con una varilla, ¿de qué sentido tiene? Hay que sentarse a modelar también esa piecita dentro de la ingeniería de detalle de la conexión. Y repito, bueno, más tablas normativas asociadas a las áreas y capacidades, tensión cedente de los materiales y demás, dependiendo de la norma. Vea que en placas base, bueno, se consiguen pernos de 5 octavos hasta 4 pulgadas, ¿verdad? Y bueno, de aquí se va a regular y obviamente lo voy a contrastar con la ficha técnica del fabricante donde yo compre ese perno, ¿verdad? Para yo tener claro cuál va a ser el área, el FY, el FU que yo voy a asumir de ese perno como tal. O allanarme a la otra tabla que había mostrado del ANSI del capítulo J360, ¿verdad? Eso digamos, un resumen de consideraciones para conexiones atornilladas. Normativa que hay que cumplir en el diseño. Repito, que sentarse a ver las guías de diseño. Ya vieron una de las filminas, son, no sé, 10 guías de diseño distintas y todas hay que sentarse a leerla, a ver los ejemplos y hacer preguntas a gente que sepa más que uno, ¿verdad? O sea, como digo yo en todos mis cursos, no hay pregunta tonta, ¿verdad? Hay que preguntarle a los demás, no ser orgulloso, porque al final el ser orgulloso puede representar la caída de la estructura y hay personas. Eso sería inaceptable, digamos, bajo la filosofía del diseño estructural, ¿verdad? Como tal. Mejor preguntar que lamentar. Y nada cuesta pues, tener colegas y demás cercanos que uno les pueda hacer consultas. En cuanto a consideraciones soldadas, un resumen de qué es lo importante. Bueno, las especificaciones, repito, las ANSI ISC 360, que básicamente lo que van a hacer es indicar el metal de relleno, el revestimiento para soldaduras, como tal, que van a satisfacerse. Y aquí una recopilación de esas especificaciones que habría que revisar y cumplir y verificar, digamos, evidentemente que el fabricante tiene la certificación para, o sea, evidentemente la certificación del fabricante o del taller lo que va a constituir la suficiente evidencia de conformidad con los estándares, ¿verdad? Como tal. Que en el país no todos han estado interesados en certificarse como inspectores de soldadura y demás. Está este ingeniero Andy, me parece, creo que Gustavo también brinda algunos servicios de ese tipo de cosas. Son pocos y bueno, creo que deberíamos meternos de alguna manera. Bueno, el hecho de que no sea certificado no significa que no tenga la responsabilidad de revisar lo que es fácilmente a la vista y a partir de eso ya después contratar a una persona que sea certificada a verificar. Pero repito, eso es parte de lo que hay que revisar de los talleres, no simplemente delegar la construcción a la constructora y hacerse de la vista gorda o hacerse el ciego y no ir al taller a revisar cómo está trabajando el taller. Ahora, yo siempre tengo la duda cuando voy a los talleres, cuando veo las placas, las láminas de acero. Sí, yo veo que las tienen identificadas cuál está en A36 y cuál está en grado 50. Pero cada uno con la duda, mira, cuando están fabricando no agarra la que está más cerca. Entonces, uno viendo ese proceso de manejo de los materiales en el propio taller, te das cuenta si el taller de alguna manera es responsable de identificar muy bien las placas, porque, por ejemplo, usted diseña una conexión con una placa, asumiendo que el FY de la placa es 50.
al final la conexión llega al campo, ¿cómo usted verifica que esa placa base es de 50? O sea, la lámina de acero. Si cuando vas al taller ves que las láminas están estivadas una a la par de la otra y hay como un proceso ahí de manejo de los inventarios no apropiado que podría generar errores como tal, y bueno, es parte de lo que, repito, hay que salir de la oficina, ir a los talleres, acompañar a la gente certificada y aprender de ellos y demás. Pues sacar un minuto a ir a revisar la condición del taller y cómo está trabajando, ¿verdad? Como tal. Ese es uno de mis peores miedos desbloqueados, ¿verdad? Como que el taller me use una lámina con un FJ incorrecto en la conexión de ya sea de la Volte Flames Plate, de la Shear Plate, de todas las placas que yo use en la conexión. Pero bueno, algunos serán conservadores y diseñarán todo con un FJ de 36 KSI, ¿verdad? Como tal, pero eso que va a acarrear que la conexión es más pesada. Entonces, digamos, si vas a usar FY36 en todas las placas que vas a usar en la conexión, ya sea con placas a las alas o placas al alma, repito, la conexión es más pesada. Pesa más, es más gruesa, más robusta que si usáramos una placa de FY50. Pero repito, ¿cómo garantizas que el taller está cumpliendo eso? Solo yendo al taller. Y que el taller sea certificado, no queda más. Bueno, ya ustedes, imagino que ya están claros con los tipos de soldadura, soldadura de filete, ¿verdad? Como tal, que es lo que se busca como tal. Uniendo superficies que se traslapan o intersectan, ya conocen la pata, la garganta, eso es tema trillado y voz populi, ¿no? Soldadura de tope, ¿verdad? Como tal. O soldadura de penetración completa. Hay que tener cuidado con la raíz, con la dimensión de la raíz y la norma. La de 1.8 o 1.1 va a especificar la raíz mínima que va a tener que considerarse en función del espesor de las planchas de la altura 7 que tengamos aquí, ¿no? Y otras, soldadura de tope abocinada o acampanada, que lo que busca es unir una superficie curva con miembro plano, soldadura de tope, ¿verdad? Como tal, que es simplemente lo que va a unir son dos superficies o miembros curvos, soldadura de ranura, soldadura de tapón, que son las que también se podrían elegir para conectar elementos, ¿verdad? Como tal. Y hay que conocerlas para poderlas especificar. Ya estuve viendo que el colegio SIG va a dar una charla de simbología de soldadura. Definitivamente no me la voy a perder porque de nada sirve conocer todo este montón de especificaciones de soldaduras y en el plano no tenés idea cómo especificar cuál es la que usted quiere, ¿verdad? Y en esa charla hay que estar. Definitivamente. ¿Por qué? Porque, o sea, esto es un universo. Especificar cómo debo colocar en el plano el tipo de soldadura es vital para que el taller entienda qué es lo que usted quiere, ¿verdad? Y el código sísmico es muy claro, que ahora lo vamos a ver al final, a donde se especifica otro montón de consideraciones que deberían estar en la simbología para que el taller lo fabrique y se construya como se diseñó, ¿verdad? Entonces, esa charla definitivamente hay que estar, apuntarse a llevarla. Y bueno, ya conocemos algunos símbolos básicos de soldadura y suplementarios para especificar placas de respaldo y soldadura a todo alrededor, soldadura de campo, etcétera, ¿no? Todo lo que es simbología básica de soldadura, cuando quiero bisel, dependiendo de ese tipo de bisel, cuando quiero especificar soldadura de tapón, de filete posterior, etcétera, pues todo hay que dominarlo para que la conexión o estructura se construya, se fabrique como yo lo dije. Y aquí en estas tablas simplemente lo que se busca es una preselección básica del tipo de soldadura que se va a requerir en función del tipo de junta, ¿verdad? Dependiendo del tipo de junta que se tenga y la fuerza que se tenga y la carga que se tenga, que aquí cuando dice alto o bajo y demás, ahí como, digamos, está más como a criterio del profesional en función de su experiencia y dependiendo de la magnitud de esa carga, si se considera alta o baja, bueno, se va a utilizar soldadura de penetración parcial o completa, ya sea normal al eje o paralelo a ese eje, ¿verdad? Para ese tipo de conexión. Entonces, repito, para cada tipo de conexión, conexiones en T,
nos va a ayudar esta tabla a preseleccionar el tipo de soldadura que deberíamos especificar. Y conexiones de esquina también, dependiendo del tipo de fuerza y su magnitud, su tamaño. ¿Qué tipo de soldadura podríamos usar paralelo o normal al eje para no pifiarla o no fallar en eso, ¿no? Y bueno, todo lo que son también estas otras tablas que van a unir placa con placa y demás. Aquí se muestran cuáles son cada una de ellas, ¿no? Repito, bueno, aquí en esta otra imagen estoy mostrando pues, los tipos que existen: sobre cabeza, vertical, horizontal, plana. Evidentemente en campo deberíamos evitar soldadura sobre cabeza al máximo, y es lo común, ¿verdad? Que la gente siga colocando soldadura sobre cabeza en campo. Y repito, ya el manual ISC hace referencia a la precalificación de procesos de preparación de superficies, que hay que cumplirlo, y bueno, el tipo de soldadura en función al tipo de junta, como ya lo acabamos de ver, eso es de la norma, y especificarla correctamente, ¿verdad? Cuando se va a colocar placa de respaldo, cuando esa placa de respaldo debe removerse y cuando no. Repito, parece que Chacón dio una charla muy buena de todo el tema de soldadura, hay que verla, está ahí en el portal de SIC. Y bueno, tablas normativas, toda esta norma, la AWSDO.1, hay que ver que, digamos, a dónde metió mano el ANSI ISC 360, ¿verdad? Que vino y metió mano en algunas consideraciones. Entonces aquí es un resumen de la sección del capítulo J de la ANSI ISC versus lo que establecía la norma, la 1.1 y también la 1.8. ¿Por qué? Porque el ANSI también tomó partido de esa especificación, entonces cambió algunas consideraciones, y esto es parte de las relaciones que hay entre una norma u otra, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que la ANSI ISC 341, la de provisiones sísmicas para estructuras SMF, IMF y demás, especiales o intermedias, y ahí va a aplicar la AWS 1.8, como ya es conocido por todos, ¿no? Y bueno, evidentemente voy a también especificar tablas normativas en cuanto a garganta efectiva, qué tamaño de la garganta se debe tener, tamaño de soldadura efectiva, soldadura de tope biselada curva, como se estima, función AR, y bueno, espesores mínimos de garganta en función del espesor de el material que estoy uniendo, ¿no? Entonces hay que especificar. Si me da menos, entonces vengo a esta tabla y reviso y asigno lo que corresponde. Igual la misma tabla en milímetros. Y luego la resistencia disponible de estas juntas, según la tabla J2.5, dependiendo del tipo de carga y dirección relativa al eje de soldadura. Cómo debo calcular el área efectiva, la tensión nominal y todo lo demás para cada una de esas conexiones como tal. Por aquí resistencia es la misma, o sea, cuáles valores, factores de minoración voy a usar, cómo voy a calcular tensión nominal, cómo voy a calcular efectiva para cada una de las fuerzas en función del tipo de soldadura, que son tablas que están en el capítulo J, repito, de la 360, ¿verdad? Y son bastante conocidas por todo. Ya voy a terminar, falta un poco. Igual todo el tema de resistencia disponible de esas juntas y tablas asociadas al metal de aporte compatible en función del metal base. Esto va a ser una tabla guía que nos va a permitir elegir el electrodo para un específico material base. Es muy fácil, digamos, ya saber cuál es el que hay que especificar y cuál no. Y en cuanto a consideraciones de fabricación y nota de las conexiones, es un universo, evidentemente. Aquí yo vengo a representar lo que establece la norma, que el Código Sísmico de Costa Rica es muy claro en especificar lo siguiente. Y ya desde aquí hay que ponerse a pensar, ¿yo estoy haciendo esto o no lo estoy haciendo? Por ejemplo, en la sección 10.1.4 de plano de especificaciones, en las generalidades, dice que adicional al capítulo 16, que habla de otro montón de cosas, los dibujos de la edificación deben mostrar la totalidad del sistema estructural, con las dimensiones, las secciones y la ubicación de todos los elementos, componentes y uniones, así como los siguientes detalles. Debe hacerse una indicación de los sistemas sismorresistentes. Debe hacerse indicación de los elementos y conexiones que forman parte de ese sistema. ¿Cuándo ha visto un plano usted en donde diga, mira, esta conexión es del sistema sismorresistente?
¿Lo han visto? O que el plano diga, mira, esta conexión no pertenece al sistema, se dice en el plano. Bueno, aquí dice que hay que decirlo. Ubicación y dimensión de las zonas protegidas. Y en cuanto a construcción en acero, adicional a sus requisitos, se debe indicar en los planos y dibujos de la edificación los siguientes requisitos donde corresponda: configuración de las uniones, especificación de los materiales de unión y sus dimensiones, ubicación de soldaduras críticas por demanda, ubicación donde es requerido remover el respaldo de la soldadura. Esto es del código. Ubicación donde es requerido soldadura de filete cuando no se remuevan los respaldos de soldadura. Ubicación donde es requerido reforzar soldaduras de penetración con filete, como cuando uno hace el access hole y coloca ahí una plaquita y luego la remueve. Ubicación donde es requerido remover las placas de extensión de la soldadura, o no se remueve o se deja. Ubicación de empalmes donde es requerido transición gradual. Geometría de la perforación de acceso, el access hole del agujero de ratón llamado. Cualquier otra información relevante o indicaciones que sean esenciales, que tengan, bueno, que vayan a afectar el comportamiento como tal, y que el profesional inspector deba conocerlo, ¿no? Como tal. Y en plano de taller, en conjunto, bueno, yo no sé en qué momento en la vida se le asignó al plano de taller hacer estas cosas, pero bueno, así está. Evidentemente tenemos que meter mano en esto, hacerlo en conjunto con el taller, ¿verdad? Porque ahí se va a especificar preparación de los bordes para soldaduras, ubicación de perforaciones para pernos, qué es lo que habría que revisar del taller. Secuencia de armado y soldadura de piezas, procedimiento y técnica de secuencia de soldadura, preparación de superficies para pintura, que esto es muy importante porque las conexiones por deslizamiento crítico incluyen o parten del hecho de que usted está garantizando una superficie clase A o clase B. Quiere decir que la parte de esas conexiones no se pinta. Yo no conozco ningún material de ningún fabricante que garantice la fricción esta de menor a 0.30, ¿verdad? Para garantizar la fricción o garantizar superficie clase A o clase B. Los conozco. No sé si Daniel conocerá alguno. Yo no conozco. Entonces esas partes no se pintan. ¿Y qué es lo que hace el taller? Pintarlo. Pintan los puntos de conexión donde se definen en el plano conexiones por deslizamiento críticas. No se pinta. Y lo pintan. Planos de secuencia de montaje. Incluso hay una tesis colombiana que hizo una investigación de muchos productos de Zika y demás y ninguna cumplió. Ninguna. Las condiciones de fricción. Geometría del acceso, como ya estaba hablando, especificarlo en función del tamaño de esta especificación, ¿verdad? Especificarlo claramente. Y bueno, se va a elegir ahí toda esta información y todo lo que son, estos son detalles de la norma de 1.8, de cómo debería especificarse o qué debería incluir la especificación de una conexión en acero, como tal, al ir en un plano. No sé, creo que me quedan unos minutos, ¿verdad? O no sé, sí. Y bueno, esta es otra. Esto es una conexión, un detalle típico de una conexión RBS con corte del ala. Una conexión precalificada a momento y ahí va a aplicar la ANSI ISC 358 como tal. En cuanto a estos detalles típicos, ¿no? Nada más para finalizar, quiero mostrarles unos planos de un segundo. Unos planos de conexiones como tal, un segundo, para que vean más o menos, ya digamos lo que se está generando, ya muchos software están generando toda esta ingeniería de detalle de las conexiones. Evidentemente, no le vamos a asignar todo, pero ya, por ejemplo, me dicen si lo ven en pantalla. Sí se ve en pantalla, ¿verdad? Creo que sí. Correcto, sí, ahí estamos viendo los planos. Esto es ingeniería de detalle, por ejemplo, generado con CIPE 3D y CIPE-CAD. Eso lo hacen automático CIPE. Que bueno, el gancho de ellos como fabricantes será, y digamos, en las charlas de ASTIES que he visto, ya se viene metiendo CIPE Connect y todo ese tipo de software que van a permitir generar despieces de las chapas, despieces vea que hay que especificar el proceso, repito,
Si yo no especifico el proceso de soldadura con el que yo diseñé, ¿cómo garantizo la eficiencia de ese proceso? Hay que especificarlo. Entonces son despieces que ya programas como estos que existen, ya se pueden detallar cómo debe ser una conexión. Y les garantizo que el taller lo que le van a hacer son pequeñas observaciones porque ya son software que vienen con una serie de verificaciones internas que van a permitir verificar distancias entre centros. O sea, repito, esto es automático generado en una estructura modelada, por ejemplo, en CIPCAD y en CIP 3D, ya sea atornillada, uno lo elige y después el mismo software te da despieces de todo. Por ejemplo, me dicen A36 voy a ocupar rigidizadores y chapas. Voy a ocupar, por ejemplo, 126 rigidizadores de esta dimensión con este peso. Y esto es lo que pesa. Porque generó el despiece. Entonces me va a permitir a mí ver todos estos despieces. Igual me va a especificar el tipo de tornillo, cuántos son de cada tipo, según la conexión que él diseñó, que yo la puedo editar, evidentemente. Las tuercas y las arandelas, de qué tipo son y cómo se deben comprar. Cosa que le va a permitir al taller presupuestar más rápido la conexión y la estructura, ¿no? Esto para conexiones atornilladas, pero también diseña conexiones soldadas. Y diseña conexiones precalificadas a momento, porque por eso solo diseña una, que es la end plate. Ahorita CIPE solo diseña solo la end plate. Estas son conexiones soldadas. Esto, repito, es automático generado por CIPE. Repito, es parte de las capacitaciones que hay que meterse a cursos de ellos, cómo se debe especificar una conexión al eje débil, al eje fuerte, ¿verdad? Y todo lo demás. Y repito, es parte de lo que hay que irse metiendo para detallar correctamente todas las conexiones en acero. Claro, aquí está modelando una plancha de unión en la columna porque se acabó, pero hay veces que obviamente pasa directo las alas, ¿verdad? Y bueno, tira alguna especie de guía o especificaciones que hay que cumplir, de piezas de soldadura y regulaciones que hay que cumplir, repito, para ese tipo de cosas. Entonces, quizá en el proceso constructivo, lo que hay que evitar es, por ejemplo, yo en soldadura, mi recomendación siempre va a ser evitar, digamos que cuando uno llega con la conexión al eje débil, por ejemplo, en soldadura, que la plancha que está arriba, digamos, aquí estoy viendo la columna en vista superior, está la viga. Hay que tratar de que la conexión, de que la plancha que entra aquí y sirve de rigidizador, que esta parte aquí tenga, que sea de menor tamaño que el ancho de la viga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vean esta conexión, ya para ir terminando, que me la envió un estudiante. Repito, yo estos cursos que he dado, los estudiantes me comparten conexiones. Voy a compartirla rápidamente. Esta conexión. Por ejemplo, no estoy diciendo que esté mala o que esté buena, pero ¿por qué no facilitar el proceso constructivo? ¿Para qué colocar una placa arriba que es más ancha que el ala de la viga, generando esta soldadura sobre cabeza por debajo? ¿Me explico? O sea, eso es, o sea, nosotros como profesionales tenemos que tratar, o sea, recuerden que las obras en pie se mantienen, o sea, las obras se mantienen en pie gracias al pesimismo de los ingenieros. Entonces yo voy a tratar de evitar en campo soldaduras sobre cabeza. O sea, no tiene ningún sentido tener una placa más ancha, simplemente para que sea bonita o para que le guste al arquitecto y demás. Si al final ya yo puedo tener una plancha que sea de menor tamaño, por lo general 20 milímetros se dejan y se suelda aquí encima. La de abajo sí es más ancha que el ala de la viga para yo soldar por aquí. O sea, hay que facilitar al constructor el proceso constructivo y hay que facilitar la inspección, hay que garantizarlo. O sea, cuesta mucho que una soldadura sobre cabeza cumpla. Y ya hecha en campo tras de eso, digamos que hecha en taller podría controlarse, pero hecha en campo es un problema, ¿no? Como tal. Y bueno, es parte de lo que hay que ir perfeccionalizando para facilitar el proceso constructivo como tal. Y repito, tengo N conexiones por aquí, N conexiones como tal. Evidentemente al taller
yo le debo especificar todo, le debo especificar el tipo de conexión que voy a usar, si es precalificada con todos sus detalles, yo tengo que generar los despieces, ¿verdad? Especificar el acceso, o sea, todo esto yo lo tengo que hacer para yo, de alguna manera, garantizar que la ingeniería de detalle se cumpla, ¿verdad? Y repito, por ejemplo, en placas base, lo mismo, ¿no? O sea, yo voy a ir a placa base, de alguna manera, a generar la ingeniería de detalle del pedestal. Yo tengo mi pedestal, ahí llega una placa base metálica y yo modelo el washer que está al final del anclaje para ver si me pega con algo. Si yo no lo reviso, ¿quién lo va a hacer? La ingeniería de detalle va a ser vital en ese tipo pues, de cosas, ¿verdad? Como tal. Igual en cualquier otra conexión, por ejemplo, puede ser conexión viga secundaria, viga maestra, ¿verdad? Recuerden que el código pide que ambas alas se arrastren contra pandeo lateral torsional. Quizá no es una conexión eficiente. Sería más eficiente hacer aquí el corte y llegar al alma aquí para disminuir la excentricidad entre el grupo de pernos y el centroide de soldadura. Pero bueno, aquí yo estoy arrastrando ambas alas como me lo exige el código. Ambas alas deberán arrastrarse contra pandeo lateral torsional. Entonces, tengo que hacer toda la ingeniería de detalle de esa conexión para que el taller la entienda y yo la entienda. Y la entienda, pues, todas las personas que son parte del proceso constructivo, ¿no? Y bueno, repito, la ingeniería de detalle en conexiones va a ser, al final, la máxima. Por ejemplo, si es una conexión de arrastramiento, obviamente hay que garantizar el efecto 2T o el 8T para el pandeo fuera del plano de la gusset plate, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, que los rigidizadores van a la espalda, hay que colocarlos, hay que especificarlos como tal. Repito, también en conexiones de pórticos EBF, yo tengo que generar los despieces como tal, ya sea la opción 1 o una opción 2, que me permita generar cómo voy a detallar el link. Ya yo sé que aquí van unos agujeros de acceso que no están detallados. Cómo esta placa extrema va a funcionar. Evidentemente son placas o uniones que lo que buscan es evitar el deslizamiento crítico, por eso son en plate. Y bueno, y todos los despieces que eso amerite, pues va a ir ahí, ¿verdad? Y luego, pues, ir detallando en el plano, pues todo lo que uno requiera. Para eso ya hay software como Advanced Steel y demás que son súper poderosos en el diseño de ese tipo de cosas, ¿verdad? Repito, es un tema gigantesco, muy apasionante, que hay que tomárselo en serio, y espero que en algún momento, si ven algún curso de capacitación, métanse de una vez porque hay demasiado que aprender y demás. O sea, es lo que quería compartirles en esta charla. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, hay unas preguntas que entraron por el Zoom y unos acá que me llegaron al WhatsApp. Entonces voy a intentar acomodarlas como en tres temas. La primera pregunta, y también como para contextualizarla, y es el uso de soldadura E70. Y voy a contextualizarlo en el sentido de que, bueno, cuando estamos hablando de soldadura E70, inmediatamente hacemos alusión a que es penetración total, ¿verdad? Entonces hay como una falsa expectativa de que si yo hago y le aplico a vuelta redonda, que así es como está la pregunta, si yo le aplico soldadura de 70 a todo alrededor, si ya con eso estoy cumpliendo al 100%. Y bueno, primero le pregunto yo a usted, yo tengo mi opinión al respecto, pero eso es como una falsa expectativa que uno se encuentra en la calle. No, definitivamente ese cumplimiento, yo lo que opino es que usted puede idealizar la conexión como usted guste, y al final es el laboratorio especializado certificado, en este caso el ingeniero Andy con el otro ingeniero que andan ahí y son certificados, son los que pueden garantizarlo. Uno por inspección lo que va a ver es el tipo de consideraciones que
digamos, a mí me gusta muchísimo esta imagen que voy a compartir, porque esta que están viendo en pantalla, porque permite de alguna manera ver qué fue lo que falló en el proceso de soldadura y andarla junto con los soldadores y explicarles, mira, esto pasó esto por esta razón. Entonces, repito, o sea, al final, de que cumpla o no va a depender de que se logre la penetración completa, pero si se requiere algún refuerzo con filete, especificarlo en el detalle y listo, ¿verdad? O sea, yo pienso que es un tema de que se logre la penetración, que la soldadura no quede porosa y demás. Y repito, si requiere un refuerzo con filete, se puede colocar un refuerzo con filete, ¿verdad? Sí, no, y que también que muchas veces en zonas en donde no se necesita la soldadura de penetración total, se especifica y a la larga con soldadura tipo filete ya se alcanza la capacidad, ¿verdad? Entonces también Claro, es por un tema de diseño, ¿verdad? No es que nada más le comienzo a aplicar a todo soldadura de penetración y apague y vámonos, ¿verdad? Como se dice total, coloquialmente. Sí. totalmente. No, incluso en el código lo dice claramente, hay que indicar, lo dice el código sísmico, hay que indicar a dónde hay soldadura de refuerzo que va en filete. Ujú. Hay que indicarlo, la gente se lo indica, lo deja como ahí a merced de lo que el taller quiera, ¿verdad? Y eso no está bien, porque al final nosotros diseñamos con una eficiencia, con un proceso específico, y si no se lo decimos al taller, el taller aplica lo que sabe, ¿verdad? Y Perfecto. sí, esa sería mi opinión. Sí, lo otro es con respecto a que, bueno, todo el tema de diseño de las uniones como tal. Y yo me acuerdo que era un profesor que decía que uno de los temas es que con el diseño de las con el diseño de uniones soldadas, el detallado es menor, pero el tiempo de ejecución es mayor. Mientras que con las soldaduras que son apernadas o empernadas, ¿verdad? El detallado es mayor, pero el tiempo de montaje es menor, ¿verdad? Entonces es como un balance. Entonces, su opinión al respecto. Totalmente de acuerdo, pero sí hay que tener en claro que hay una tolerancia de montaje, como tal, hay una tolerancia de montaje que hay que tener cuidado, digamos, en campo y cumplirla. No sé si por aquí tengo alguna imagen, o sea, todos estos espacios por lo general se dejan, digamos, cuando uno diseña la conexión, por ejemplo, conexiones simples a corte, por decir algo, en el detallado de esa conexión siempre se va a dejar esa tolerancia a montaje y es parte de la memoria estructural. Vamos, siempre vamos a dejar un espacio aquí, una tolerancia en 10 milímetros, 15 milímetros en todas las conexiones y sí, en efecto, o sea, ya vimos en una de las filminas las ventajas y desventajas de tener conexiones soldadas o tener conexiones atornilladas, ¿verdad? La idea es tener conexiones que minimicen el trabajo en campo. Y es que el gran problema que hay en Costa Rica es que la gente suelda todo con todo, ¿verdad? Quiero soldar todo con todo. Y bueno, y soldar todo con todo amerita en campo tener procesos de inspección muy rigurosos. Significa tener al ingeniero certificado ahí trepado a 30 metros de altura de un andamio verificando una soldadura cuando ese nivel de calidad podría regularse mejor si la conexión fuera atornillada como tal. Otra cosa es tratar de evitar esos Frankenstein de conexiones soldadas con conexiones atornilladas. ¿De qué sirve, por ejemplo, que en esta conexión yo vengo y suelde aquí, suelde esta parte y suelde aquí si está atornillado? O sea, ¿cuándo el perno va a trabajar en algo si yo estoy soldando la placa corte con el alma? Y yo lo he visto, bueno, de los mismos estudiantes que me alcahuetean a llenar la carpeta del babosario, le digo yo. Entonces, de ahí se aprende mucho, ¿verdad? Es muy triste, ¿verdad? Aprender de los errores de los demás, pero es parte de, sale más barato eso que aprenderlo uno en carne propia. Repito, o sea, si es conexión atornillada, es conexión atornillada, y si es conexión soldada, es conexión soldada, a excepción de algunas conexiones precalificadas que tienen pernos de montaje que la sheet plate al alma va soldada, pero es porque la precalificación así la pensó. Ahí, evidentemente, no voy a discutir lo que dice la norma 358, que ahí está clarísimo,
pero, o sea, yo repito, yo optaría por conexiones atornilladas en campo. Tratar de atornillar lo que se pueda en campo es más rápido el montaje, te ahorras un montón de dinero, y en taller tener el proceso pesado de soldadura. O sea, es decir, ya al campo llega ya la viga con su ñombo, digamos, la columna con su ñombo, con su end plate, y en campo yo la enlazo con la otra end plate en el punto. Y vean, por ejemplo, esta otra imagen, es de las que se quedó ahí. En soldaduras por deslizamiento crítico, esta parte no se pinta. La gente la pinta. Yo ocupo garantizar superficie clase A o clase B. Entonces lo que se le coloca igual ahí es un papel que lo proteja y luego se remueve. ¿Y qué hace el taller? Pintar todo. ¿Por qué? Porque el profesional no le dijo que eso no se pintaba. Y es parte de lo que nosotros como diseñadores tenemos que ser muy rigurosos, muy específicos, y ir siempre, repito, a taller a verificar ese tipo de cosas. Porque si no, el taller no sabe. O sea, el experto es uno, ¿verdad? Como tal. Y repito, hasta el momento no conozco ninguna tesis que ojalá en algún momento, es una tesis cara, alguien se interese por hacerla, verificar qué pasa cuando le echo anticorrosivo, qué pasa cuando le agrego esmalte, qué pasa, para ver si se logran los niveles de fricción que exige la conexión por deslizamiento crítico, ¿verdad? En algún momento alguien tendrá que hacer la tesis. Yo conozco una colombiana que probó un montón de materiales y ninguno cumplió, ni los de Zika, que son de los top, ¿verdad? Como tal. Perfecto. Yo iría con conexiones atornilladas en campo, en taller soldar todo lo que uno pueda, definitivamente. Perfecto. Antes de la última pregunta, nada más para comentarles que la grabación va a quedar colgada en el portal de Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica en YouTube. Para el ingeniero Carlos Uchuipoma, que lo está consultando. Bueno, y la última pregunta va muy de la mano con el tema de la interoperabilidad, porque en la presentación ahí usted nos estuvo comentando, bueno, por ejemplo, este tipo de software, el SAIP Connect o el IDEA, y va mucho en la función de lo que es el BIM. Lastimosamente, muchas veces el modelo BIM cae más bien en un modelo muy bonito 3D y sobre todo en estructuras de acero. Entonces se ve muy bien la estructura, la columna, la viga, pero se omiten las conexiones de acero. Entonces tal vez si nos comentaba de esa interoperabilidad entre los software que nos sirven para modelar la estructura, pero que hay otros software que son más específicos para las uniones. Sí, por ejemplo, el modelo, digamos, CIPE 3D, repito, en el modelo BIM, te genera la conexión en tridimensional, y la puedes ver y la puedes editar, puedes verificar, y te muestra la memoria de cálculo. O sea, o sea, evidentemente habría que validarla con una memoria de cálculo manual, de todas, pero te muestra, digamos, esa memoria de cálculo, y usted sí puede pasar a Revit perfectamente. Y de Revit puede pasar a Robot porque son familia. Entonces, es perfectamente, o sea, se puede pasar de TAPS, un modelo estructural, se puede pasar. Se puede cargar en CIPE. En CIPE se diseña como tal, se diseñan las conexiones y demás. Y después se puede pasar a Revit, después se puede pasar a Robot, después de Robot se puede pasar a IDEA porque es más fácil. Que inmediatamente IDEA va a leer, como se entiende con Robot, va a leer específicamente la carga que aplica ese nodo, que eso es otro tema, con cuáles cargas diseño de todas las combinaciones, ¿verdad? Porque hay una combinación hay una combinación que te da cortante más alto, pero te da momento más alto ahí en esa combinación, y en otra te da más. Entonces, ¿cómo hace uno? ¿Con cuál combinación diseño? Es otro webinar, como dice Daniel. Pero, o sea, perfectamente se puede pasar de un modelo a otro. Totalmente, digamos, CIPE lo hace, CIPECAT y CIPE Connect y IDEA. Lo que pasa es que IDEA es elementos finitos, que ya CIPE Connect está compitiendo con ellos como tal, pero dudo mucho que superen a IDEA. IDEA es galardonado en el mundo por ser de las mejores, que yo soy certificado por ellos, por Construsoft. Es de los software más poderosos del mundo en conexiones en acero por elementos finitos, y hay que meterse. Incluso creo que también Chacón dio una charla de conexiones precalificadas con ellos, con Construsoft, y la estuvo
promocionando ahí en sus redes de LinkedIn y demás para que lo sigan. Perfecto. Es parte de, ¿verdad? Todo se puede hacer y no solamente saber bonito, por ejemplo, Zipe 3D y Zipe Connect, Zipe no te da la memoria, pero Zipe 3D sí. No solamente es el modelo 3D bonito y la conexión, sino que te está dando la memoria de cálculo estructural que usted le va a entregar al cliente. Y esa conexión precalificada, que la única que hacen hasta el momento es la Endplay. Y van a pasos agigantados a incluir las demás, la RBS y todas las demás. Lo que pasa es que, evidentemente, el mercado de ellos no es la ingeniería estructural. Ellos, digamos, el gran ingreso de la gente de CIPE es otro tipo de software que los contratan a ellos específicamente para desarrollar un software. Entonces, han dejado el área ingenieril, de ingeniería estructural un poco de lado, pero siguen trabajando en conjunto con los profesionales que estén interesados en comentarles su software, ¿verdad? Como tal. Perfecto. Bueno, más bien agradecer al ingeniero Gómez Torres por la presentación muy clara y bueno, invitarlos a las siguientes charlas que vamos a tener en el esquema de Steel Day que está bueno, Steel Days va a ser ahora para octubre. La siguiente que tenemos es para el 7 de agosto, que es de simbología de soldadura, que bueno, que usted estuvo ahí mencionando. Y la del 28 de agosto, que es ingeniería del detalle. Entonces, esas son las que tenemos programadas para agosto. Luego vendrán unas para septiembre y en octubre también vamos a tener unas en el marco de lo que es Steel Days. Buenísimo, Invitarlos hay que meterse, buenísimo, hay que meterse. sí. Buenísimo. Y entonces invitarlos a completar ¿cómo se llama? La encuesta que ya por aquí Carlos nos va a presentar y bueno, agradecerles a todos ustedes y de nuevo agradecerle al ingeniero Gómez Torres por la presentación. Muchas gracias Con mucho y gusto, un buenas gusto. noches. Pura vida. Chao. Buenas noches. Buenas noches.